Hola, vamos a resolver más ejercicios sobre las leyes de Newton. 6. Dos bloques unidos mediante una cuerda de masa despreciable se arrastran mediante una fuerza horizontal, tal como se muestra en la figura. Si F es igual a 80 newton, M1 es igual a 8 kilogramos, M2 igual a 15 kilogramos, y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es 0.14, determine A la tensión T de la cuerda, P la magnitud de la aceleración del sistema. Entonces, tal como observo aquí la figura, tengo dos bloques. El bloque 1 es arrastrado por el bloque 2 y eso debido a una fuerza F. Entonces están conectados el bloque 1 al bloque 2 mediante una cuerda. En primer lugar voy a indicar hacia dónde va el movimiento. Entonces el movimiento va hacia la derecha. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué el movimiento va hacia la derecha? Porque existe una fuerza, ¿sí?, que se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, en ese sentido va el movimiento. Como existen dos bloques, vamos a graficar dos diagramas de cuerpo libre. Entonces colocamos aquí diagrama de cuerpo libre 1, es decir, del bloque 1. Entonces grafico mi diagrama de cuerpo libre. Tema de referencia. Tengo aquí X y aquí tengo Y. Y grafico todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, en primer lugar tenemos el peso. ¿Sí? El peso se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces peso 1. ¿Qué más? El cuerpo 1 es jalado por una cuerda. Entonces esta cuerda va a tener una tensión, ¿sí? Entonces del bloque 1 al bloque 2 la tensión se dirige hacia la derecha. Entonces aquí tengo T. Y del bloque 2 a bloque 1 también hay una tensión, ¿sí? T es la misma tensión porque es la misma cuerda. Entonces aquí grafico un sistema de referencia, la tensión que va hacia la derecha. Ahora, como aquí tengo el coeficiente de fricción cinética de cada bloque, es decir, hay una sola superficie, por lo tanto, mu es igual a 0.14. Como hay coeficiente de fricción, eso quiere decir que hay fuerza de fricción. Y la fuerza de fricción siempre se va a oponer al movimiento. Entonces, eso indica que la fuerza de fricción va hacia la izquierda, porque el movimiento se dirige hacia la derecha. Entonces aquí tengo fuerza de fricción cinética 1. Además, existe una fuerza de reacción por acción de que el bloque está sobre una superficie. Entonces hay una fuerza que empuja el bloque hacia arriba como reacción y esa fuerza es la normal. ¿Sí? Entonces la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces tengo este sentido. Entonces aquí está la normal. Y ahí tenemos las fuerzas que actúan sobre el bloque 1. De igual manera vamos a graficar el diagrama de cuerpo libre del bloque número 2. Vamos a graficar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque 2. Entonces ahí tenemos bidimensional X y Y. Lo que va a la derecha es positivo, lo que va hacia arriba también es positivo. Lo que va a la izquierda es negativo y lo que va hacia abajo, ¿sí?, negativo también. Veamos las fuerzas que actúan sobre el bloque 2. Como hemos dicho, en primer lugar está el peso. ¿Sí? El peso se dirige verticalmente hacia abajo. Entonces allí tengo el peso 2, porque estoy hablando del bloque 2. Además,
existe una fuerza, ¿sí?, que va hacia la derecha. Entonces aquí coloco esta fuerza. Entonces le voy a poner F, tal como está en el gráfico. Entonces aquí le vamos a poner fuerza F. Como la superficie, ¿sí?, es rugosa, existe un coeficiente de rozamiento, también aquí afecta la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí que la fuerza de fricción cinética se opone al movimiento. Como el movimiento es hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va a ser hacia la izquierda. Entonces aquí le pongo fuerza de fricción cinética 2. ¿Por qué? Porque es del bloque 2. De igual manera, como el bloque está sobre una superficie, hay una fuerza de la normal, ¿sí? La fuerza de la normal es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, va a tener este sentido. Entonces aquí vamos a graficar la fuerza de la normal. Entonces vamos a colocar aquí N2 y arriba N1, porque son diferentes bloques. Entonces aquí nos falta de colocar en el diagrama de cuerpo libre 2 la tensión. Entonces la tensión, ¿sí?, en el bloque 2 se va a dirigir hacia la izquierda. Por lo tanto, tendrá este sentido. Entonces, este sentido va a ser la tensión, que es el sentido contrario en el diagrama de cuerpo libre 1. Pero es la misma, ¿sí? Entonces, miren, ahí tenemos los diagramas de cuerpo libre para los diferentes cuerpos. Me pide tensión de la cuerda y la aceleración. Como me pide la aceleración, eso quiere decir que puedo utilizar aquí en el cuerpo 2, tanto 1 y 2, la condición de sumatoria de fuerza es igual a masa 1, en este caso, por la aceleración. ¿Por qué utilizo la segunda ley de Newton? Porque existe aceleración en el sistema, ¿sí?, y me pide ese valor. Entonces por eso coloco la segunda condición. Sumatoria de fuerzas, masa por aceleración. Como aquí estoy trabajando con X y Y, vamos a descomponer sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 1 por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en el cuerpo 1 en X? 2. La tensión y la fricción. Entonces coloco aquí la tensión, positivo porque va a la derecha, menos la fuerza de fricción cinética 1 porque va a la izquierda, y esto es igual a la masa 1, ¿sí?, que me da un valor de 8 kilogramos. Si coloco aquí 8 kilogramos, aceleración. Entonces, como me pide tensión va a ser igual a 8 kilogramos por la aceleración, está con signo negativo, va al otro lado con signo positivo. Entonces más la fuerza de fricción cinética 1. Entonces la fuerza de fricción es igual a la fuerza, al coeficiente de rozamiento cinético por la normal, en este caso del bloque 1. ¿Sí? Entonces tensión es igual a 8 kilogramos por la aceleración más el coeficiente de fricción o de rozamiento es igual a 0.14 normal 1. Entonces, ¿cómo calculo este valor de la normal? Para aquello me voy a la otra condición, ¿sí? Sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa 1 por la aceleración. Yo observo que el movimiento solamente es horizontal, por lo tanto no existe aceleración en vertical, por lo tanto esto es 0. ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? 2, la normal 1 y el peso 1. Entonces normal positivo porque va hacia arriba, menos peso 1 porque va hacia abajo, y esto es igual a 0.
donde la normal va a ser igual al peso 1. ¿Sí? Normal 1 es igual al peso 1. Y el peso 1 es igual a la masa 1 por la gravedad. Entonces normal 1 es igual. Masa 1, me indica aquí que la masa 1, 8 kilogramos. 8 kilogramos. Y el valor de la aceleración de la gravedad es un valor conocido, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Paréntesis, y obtengo que la normal 1 me da un valor de 78.4 newtons. Y eso reemplazo aquí. ¿Sí? 78.4 newtons. Tengo aquí una ecuación con dos variables que no conozco su valor, la tensión y la aceleración. Entonces, ¿cómo encuentro el valor o cuánto vale la aceleración para dejar con una sola variable? Entonces, veamos qué puedo obtener, qué información saco con el cuerpo 2. Entonces, aquí vamos a colocar el cuerpo 2, que es el bloque 2. De igual manera, sumatoria de fuerzas es igual a masa 2 por la aceleración. Es la misma aceleración. ¿Sí? ¿Cuáles son las condiciones? Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa 2 por la aceleración. ¿Cuántas fuerzas actúan en X en el cuerpo 2? Entonces vamos al diagrama del cuerpo libre 2 y yo tengo aquí que existen 3 fuerzas. Bueno, F es positiva porque va a la derecha, menos la tensión, menos la fuerza de fricción cinética 2. Y esto es igual, ¿hay movimiento en X? Sí. Por lo tanto, la masa 2 es igual a 15 kilogramos por la aceleración. Donde la fuerza es igual a 80 newtons menos el valor de la tensión, que no lo tengo, menos aquí la fuerza de fricción cinética 2, que es igual al coeficiente mismo de rozamiento cinético, μ sub c, por la normal 2. Y esto es igual a 15 kilogramos A, que es aceleración. Bueno, no tengo el valor de la normal 2. No tengo ese valor. Pero puedo obtenerlo mediante la otra condición, que es sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa 2 por aceleración. Como no hay movimiento en Y, por lo tanto no hay aceleración, y esto va a ser igual a 0. ¿Cuántas fuerzas actúan en Y? 2, la normal 2 y el peso. Por lo tanto, la normal 2 menos el peso 2 es igual a 0. Donde la normal 2 es igual al peso 2. Y normal 2 es igual peso 2, que es la masa 2 por la gravedad. Donde normal 2 es igual la masa 2, tengo un valor de 15 kilogramos, y el valor de la aceleración de la gravedad, un valor conocido, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Cierro paréntesis y esto me da un valor de 15 por 9.8, 147 newtons. Entonces ahí tengo el valor de la normal 2. Entonces voy reemplazando 80 newtons menos la tensión menos μ sub c 0.14, ¿sí? Por la normal 2, 147 newtons. 15 kilogramos está multiplicando, va hacia el otro lado, a dividir. Entonces aquí colocamos 15 kilogramos. Y esto es igual a la aceleración. Lo cual la aceleración es igual
a 80 newtons menos tensión menos el resultado de esta operación 0.14 por 147, 20.58 newtons sobre 15 kilogramos. Entonces, simplificando, la aceleración es igual, puedo restar aquí, tienen las mismas unidades de medida, 80 newtons menos 20.58 newtons, me da un valor de 59.42 newtons, menos tensión sobre 15 kilogramos. No puedo hacer más porque no tengo el valor de la tensión. Entonces, este valor de la aceleración o esta expresión yo la puedo sustituir en la ecuación de la tensión. Entonces aplico sustitución. Entonces, resolviendo, tensión es igual a 80 kilogramos que multiplica a la expresión de la aceleración, y eso es 59.42 newton menos tensión sobre 15 kilogramos. Cierro paréntesis, más, puedo resolver esta expresión, la multiplicación de 0.14 por 78.4, esto me da un valor de 10.98 newtons. Entonces aquí tensión va a ser igual, simplifico kilogramos con kilogramos, el 8 va a multiplicar a los dos términos y dividido para 15. Entonces en el primer término yo tengo que 8 por 59.42 dividido para 15, esto me da un valor de 31.69 newtons, menos, de igual manera, 8 que multiplica a 1, porque se sobreentiende que está multiplicando por 1 la tensión, sobre 15, ¿sí? Esto es menos 0.53 T más 10.98 newton. Entonces, para el lado izquierdo van a ir las variables. Entonces T más 0.53 T está restando para otro lado a sumar, y puedo sumar también las dos expresiones que están en newtons, las mismas unidades, 31.69 más 10.98, eso me da un valor de 42.67 newton. Entonces aquí vamos a sumar los coeficientes, esto se sobreentiende que está multiplicando por 1, ¿sí? 1t, entonces 1 más 0.53, tengo aquí 1.53t, y esto es igual a 42.67 newton. Entonces aquí tensión va a ser igual, está multiplicando 1.53, va al otro lado a dividir. Entonces aquí tengo 42.67 newtons sobre 1.53, lo cual me da que el valor de la tensión es igual a 27.89 newtons. Entonces allí tengo el valor de la tensión de la cuerda. Entonces, el valor del literal A. Me pide también el literal B, que es la aceleración del sistema. Entonces reemplazo aquí el valor de T. Entonces A es igual a 59.42 newton menos T, ya lo calculé, reemplazo el valor 27.89 newton sobre 15 kilogramos. Entonces A me va a dar un valor, resuelvo esta operación,
59.42 menos 27.89, eso dividido para 15. Entonces la aceleración va a ser igual a 2.1 metros por segundo al cuadrado. Y ahí tengo lo que es el valor del literal B, la aceleración. Y eso es todo el ejercicio.